Muy buenas noches. El Consejo Directivo se complace en esta noche en verles de nuevo conectados a la sesión académica de esta semana. Sin duda trataremos un tema de relevancia para nuestra práctica clínica, que es soporte nutricional parenteral. Cada uno de nosotros hemos tenido o tenemos la oportunidad de estar en contacto con pacientes que requieren este tipo de tratamiento, independientemente de la causa que lo origine esta necesidad. Por ello es necesario retomar algunos conceptos básicos que puedan mejorar la atención de nuestros pacientes. Para ello contamos en esta noche con una invitada experta en esta área que nos compartirá su experiencia y conocimiento. Para nosotros es un honor y un gusto presentarles a la doctora Ana Belén Castro Ponce. La doctora Castro es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ella realizó medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza y es egresada de medicina crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Actualmente está cursando una subespecialidad en nutrición en el hospital también, en el mismo, en Salvador Subirán. Y bueno, pues ella nos compartirá este tema tan importante en esta noche. Si tenemos en consideración que al día de hoy contamos solamente con 45 nutriólogos clínicos y esta especialidad se imparte solo en 2 sedes, como subespecialidad en nutrición y como alta especialidad en el Hospital Juárez. Cabe decir que, bueno, creo que estamos faltos de especialistas en esta área. Y por lo tanto, bueno, pues nos toca a todos y cada uno de nosotros también enfrentar este tipo de retos con nuestros pacientes. Entonces, en esta hora, bueno, le damos lugar a la doctora Castro, que nos abordará este tema tan importante. La doctora Castro, ¿sí? Es, como les comentaba, especialista en medicina interna, en medicina crítica, pero también cuenta con cursos de actualización o de capacitación en los últimos años. También ha presentado trabajos y publicaciones. Es miembro de sociedades médicas como en Médica Sur desde años anteriores hasta la fecha, ¿sí? También tiene actividad docente y asistencial, así como en investigación. Entonces, creo que la doctora nos aportará importante información para nosotros y nuestra práctica médica del día a día. Así que espero que disfrutemos esta sesión y bueno, ya tendremos oportunidad también de abordarla con alguna pregunta, alguna inquietud que ella nos podrá sin duda resolver con mucho atino y mucha certeza, ya que es su área de expertise. Bueno, sin más, les dejo en este momento con la doctora Castro, que nos impartirá esta sesión en esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ana Castro, yo soy médico especialista en medicina interna, subespecialista en medicina crítica y en formación en nutrición clínica. Yo les voy a hablar de soporte nutricional parenteral. Para esta plática no hay conflictos de interés. Y bueno, dentro del contenido vamos a hablar de una breve definición e introducción, qué son las terapias de soporte nutricional, cuál es el tamizaje y valoración nutricional que hacemos con nutriólogos clínicos, cuáles son las indicaciones de una nutrición parenteral, las contraindicaciones, los tipos, cuáles son el aporte calórico que vamos a dar, cómo están compuestas, los cuidados y seguimiento que deben de tener los pacientes en nutrición parenteral y pues las complicaciones. La nutrición parenteral es la nutrición parcial o total que se administra por vía intravenosa, ya sea por una vena periférica o una vena central. A manera de introducción, como sabemos desde hace más de 100 años, se ha introducido sangre y soluciones glucosaladas vía venas periféricas. Es hasta hace aproximadamente un poco más de 100 años que se empezaron a utilizar soluciones con lípidos y aminoácidos de manera separada, y es en los 60 que se empiezan a combinar las soluciones con lípidos, aminoácidos y glucosada, y es en los 70 en donde estas soluciones ya se pueden utilizar como una nutrición ambulatoria. Pues la relevancia de la nutrición en el hospital, pues la malnutrición hospitalaria es de alta prevalencia en el mundo. Se considera que de un 30 a un 50% de los pacientes que ingresan al hospital están desnutridos. Esto va a estar asociado a un incremento de las comorbilidades, ya sea infecciones, pérdida de masa muscular
una pobre cicatrización de heridas, una alteración en la calidad de vida, mayor estancia hospitalaria, obviamente mayores costos y pues mayor mortalidad. Las gráficas que les muestro aquí es de un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Nutrición en pacientes adultos mayores, en donde se identificó que los pacientes, conforme aumentaba su edad, tenían un mayor riesgo por escala de valoración global subjetiva de desnutrición. Y bueno, ¿cuáles son las alteraciones de los requerimientos nutricionales en pacientes hospitalizados? Como sabemos, la respuesta inflamatoria, principalmente por factor necrosis tumoral alfa, va a generar una señal anorexigénica. Eso va a hacer una disminución en la ingesta de alimentos, va a haber una pobre absorción de nutrientes, vamos a tener también una excesiva pérdida de los mismos, vamos a tener un catabolismo descontrolado, vamos a tener una resistencia a señales anabólicas. Obviamente el cuerpo va a tener que jerarquizar el suministro de sustratos energéticos de tejidos vitales sobre órganos insulino dependientes como son la grasa y el músculo. Ahora, dentro de la nutrición clínica, lo que hacemos, que es dar el soporte nutricional, tenemos 4 peldaños. El primero va a ser modificaciones en la dieta bioral, planes alimenticios. El segundo son suplementos bioral. Después sigue el aporte de nutrición enteral. Y por último, la nutrición parenteral. Todo paciente que ingresa al hospital debe de tener un tamizaje nutricional. Y en ese tamizaje nutricional se va a evaluar si existe o no riesgo. Los pacientes que no tienen riesgo, lo que se va a realizar es una evaluación semanal. Y en los pacientes con riesgo se va a identificar cuáles son las características de ese riesgo y se le va a dar un tratamiento de soporte nutricional. Y obviamente todos los pacientes al alta deberían de ingresar con un plan nutricional. Ahora existen múltiples escalas y estrategias para hacer este tamizaje nutricional. El más utilizado en los hospitales de México es el NRS 2002, que evalúa el riesgo de malnutrición, hace una evaluación de cuáles son las características del paciente y por lo cual está malnutrido y establece estrategias individuales basadas en el requerimiento calórico, en el requerimiento proteico, en el requerimiento de algún micronutriente específico y pues ya la patología de base que requiera algo mucho más especializado. Ahora, el NRS 2002 tiene un cribado inicial que va a medir 4 cosas. Si un IMC es menor a 20.5, si el paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha reducido la ingesta en la última semana o si es un paciente grave. Si todas estas preguntas la respuesta es no, automáticamente lo que se hace es reevaluarlo semanalmente. Si alguna de estas respuestas tuvo un sí, vamos a evaluar con un cribado final el estado nutricio y la severidad de la enfermedad. Ahora, una vez que evaluamos esto, asociado a la pérdida de peso y a la ingesta y por la gravedad de la enfermedad, vamos a identificar si es o no mayor de 70 años, porque eso le da un punto más. En todos los pacientes que tengan 3 o más puntos, están en riesgo nutricional, entonces es donde deberían de pasar a ser parte de la vigilancia y seguimiento de un equipo de nutrición clínica. Entonces, una vez que tenemos estos pacientes con riesgo nutricional, vamos a utilizar esta escala o estos criterios, que son criterios de GLIM. Es una iniciativa global de malnutrición hospitalaria, en donde vamos a evaluar los criterios de desnutrición, ya sea por un criterio fenotípico y uno etiológico, y por la valoración de gravedad, sea moderada o grave. Los criterios fenotípicos van a estar dados por la pérdida de peso no intencionada, el IMC bajo y la masa muscular disminuida, y los etiológicos asociados a la ingesta o absorción de alimentos disminuida y a la carga de enfermedad o inflamación. Y básicamente lo que vamos a poder definir es si están en una desnutrición moderada o severa. Bueno, ¿en qué pacientes vamos a indicar una nutrición parenteral? La nutrición enteral va a estar indicada cuando la nutrición parenteral va a estar indicada cuando la nutrición enteral está contraindicada, ya sea por ilio, por isquemia mesentérica, por obstrucción del intestino delgado y por alguna fístula gastrointestinal. Existen algunas excepciones, que es que la fístula gastrointestinal sea posible, digamos que anatómicamente saltarla, o sea que pueda haber posibilidad de alguna nutrición yeyunal, o algunas bibliografías mencionan que si la fístula gastrointestinal gasta menos de 200 mililitros al día, podría ser susceptible de alguna nutrición yeyunal el paciente, o a todos aquellos pacientes que tienen falla intestinal, ya sea falla intestinal tipo 1, 2 o 3, que generalmente son nutriciones parenterales domiciliarias o ambulatorias. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciarle una nutrición parenteral a un paciente? Todo paciente que no tenga un riesgo nutricional ni esté desnutrido,
Si a los 7 días no ha alcanzado el 75% de sus requerimientos, ni por vía oral ni por vía enteral, se tendría que iniciar una nutrición parenteral, al menos complementaria. Y en los pacientes que tienen riesgo nutricional o están desnutridos, se debe de iniciar una nutrición parenteral temprana, que es en las primeras 48 a 72 horas, o si no, se establecerá una vía oral o enteral que alcance el 60% de los requerimientos. Ahora es importante recordar, si nos regresamos al NRC 2002, que todos los pacientes críticamente enfermos, solo por ser críticamente enfermos y estar en una unidad de cuidados intensivos, tienen un riesgo nutricional. Entonces, justo en este grupo de pacientes, les toca una nutrición enteral temprana. Y bueno, aquí les pongo una tabla de en qué pacientes se puede utilizar una nutrición parenteral complementaria, que generalmente es algo que se puede hacer. Ahora, en pacientes con indicaciones perioperatorias, sí existen, pacientes que tengan un NRC de 2002 mayor a 5 puntos, en pacientes que tengan una albúmina de menos de 3 gramos, que no sea asociada a un reactante de fase aguda, porque ya sabemos que el albúmina es un reactante de fase aguda negativo, pacientes que tengan diagnóstico de desnutrición o aquellos que tengan una pérdida de peso de más del 10 al 15% en 6 meses. Y también hay algunos procedimientos quirúrgicos específicos que se pueden beneficiar de nutrición perioperatoria. Aquellos pacientes que han tenido una gastrectomía, esofagostrectomía, cirugías de páncreas, cirugías hepatobiliares, cirugía colorectal compleja, cirugía de cabeza-cuello, una artroplasia total de cadera o una cirugía espinal. Ahora, sí existe también la nutrición parenteral en pacientes en cuidados paliativos. Hay que recordar que el tratamiento nutricional no va a revertir la cachexia tumoral, que no existe evidencia de que mejore la supervivencia en pacientes en cuidados paliativos y que los únicos pacientes que se van a beneficiar de una nutrición parenteral son aquellos que tienen una capacidad funcional aceptable y tienen marcadores de inflamación bajo, y obviamente está contraindicada en pacientes en agonía. Y las indicaciones, como siendo muy específicos, en aquellos pacientes que tengan una sobrevida mayor a 3 meses, tengan un cardiológico mayor a 50, que tengan una ingesta insuficiente, estén en desnutrición grave y que obviamente el paciente desee una nutrición. Ahora, ¿cuándo va a estar contraindicada la nutrición parenteral? Cuando el aparato digestivo está funcionalmente apto para la administración de todos los nutrientes por vía enteral, debe ser una indicación. Cuando el paciente tenga inestabilidad hemodinámica grave, o sea, que esté en un estado de choque grave, pacientes con hiperlactatemia, con hipoxia grave, con acidosis grave, siempre hay que controlar estos factores y después reiniciar la nutrición. Ahora, hay condiciones clínicas que nos pueden hacer tener que valorar el riesgo-beneficio, que deberíamos de corregirlas previo a iniciar una nutrición parenteral. Hiperglucemia con glucosa de más de 300, hiperasodemia con BUN más de 100, hipernatremia con sodio de más de 150, hipocalemia con potasio de menos de 3, hipercloremia con acidosis metabólica, hipofosfatemia, hipocloremia con alcalosis metabólica. Y en aquellos pacientes que tienen un pronóstico malo que no justifique el soporte nutricional o cuando los riesgos superan los beneficios. Siempre que tenemos desequilibrios hidroelectrolíticos importantes, lo mejor sería controlar el desequilibrio hidroelectrolítico, manejarlo y después iniciar la nutrición parenteral. Ahora, respecto a los tipos, existen, primero que nada, como dos grandes grupos, es nutrición parenteral hospitalaria y nutrición parenteral ambulatoria. En esta plática solo vamos a hablar de nutrición parenteral hospitalaria y pues se va a dividir dependiendo del aporte, la vía de administración y la preparación. Ahora, dependiendo del aporte, vamos a tener nutriciones que nos van a dar el 100% de los requerimientos calóricos y las complementarias, que generalmente puede ser un 50% más o menos. Va a ser asociada a una nutrición enteral o a una vía oral. Los tipos asociados a la preparación van a ser si son fórmulas personalizadas, que van a ser fórmulas preparadas en centros de mezclas. Algunos hospitales tienen centros de mezclas, otros hospitales mandan a hacer sus nutriciones a centros de mezclas específicos, pero en realidad no en todo el país contamos con centros de mezclas. Estas fórmulas van a estar indicadas de manera individualizada y personalizada, y las premezcladas son listas para usarse, que son fórmulas estandarizadas preparadas por la industria farmacéutica, que también tienen muy buen uso y se pueden utilizar en muchos estados de la República en donde no hay posibilidad de tener un centro de mezclas. Ahora, respecto a las vías de administración, en realidad las nutriciones personalizadas siempre van a ser centrales.
por la osmolaridad, que va de una osmolaridad de 900 a 1500 miliosmoles, y las periféricas solamente existen presentaciones, o realmente no tendría mucho sentido preparar una mezcla personalizada periférica por la osmolaridad. La osmolaridad debe ser menor a 900 milimoles. Hay que tener en cuenta que los pacientes deben de tener rotación de las vías periféricas cada 48 a 72 horas. Son pacientes que tienen que tener una buena tolerancia al volumen y no se deberían de usar más de 14 días. Ahora, las nutriciones periféricas, como vamos a ver más adelante cuando veamos y hablemos de los componentes, en realidad no logran dar el aporte necesario para una nutrición total de requerimientos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el aporte calórico? Existen diferentes fórmulas para calcular cuánto le tocaría o cómo deberíamos alimentar a nuestro paciente. Como todos sabemos, la calorimetría indirecta es el estándar de oro para esto. Sin embargo, el acceso a una calorimetría indirecta es limitado. Muy pocos hospitales tienen un calorímetro indirecto y es una herramienta útil para evaluar la sobrealimentación. Sin embargo, existen múltiples fórmulas de estimación para poder generar un aporte específico y realmente ninguna es precisa. Ahora, se han hecho múltiples estudios, principalmente en pacientes en terapia intensiva. Este primero que les presento aquí evaluó pacientes en terapia intensiva, en donde compararon fórmulas estándar de adecuación calórica contra calorimetría indirecta y balance hidrogenado, y ellos en realidad pues no encontraron ninguna diferencia en mortalidad, fallas orgánicas o días en estancia, de estancia en terapia intensiva, si usaban una fórmula estandarizada o usaban calorimetría indirecta y balance hidrogenado. Y el estudio TICACOS lo que evaluó es en pacientes que tenían riesgo nutricional, aquellos en donde se usaba calorimetría indirecta versus alimentarlos a 25 kilocalorías por kilo de peso, y aunque sí hubo una disminución de la mortalidad en los pacientes con calorimetría indirecta, en realidad no fue una disminución significativa, por lo cual ellos solo concluyen que sí puede disminuir de manera ligera la mortalidad, pero la realidad es que no hay una gran diferencia, no es una diferencia significativa. Ahora, ¿cómo vamos a calcular estas dosis, tomando en cuenta que no necesitamos una calorimetría indirecta para alimentar a los pacientes? Pues en pacientes con IMC menor a 30, vamos a calcularla de 25 a 35 kilocalorías. Aquí sí hay que evaluar como peso ideal o peso actual. En realidad, los pacientes que tengan un IMC normal pueden ser con peso actual, no hay ningún problema, que estén en sobrepeso, pero en pacientes con bajo peso valdría la pena llevarlos a metas de peso ideal al día, y en proteínas 1.2 a 2 gramos por kilo de peso. En pacientes obesos se recomienda hacer los cálculos con peso ajustado al 33%, y aquí les dejo la fórmula, pero generalmente es 25 kilocalorías por peso ajustado, 1.3 gramos de proteína por peso ajustado. Otra fórmula que pueden usar es 11-14 kilocalorías de peso real en pacientes obesos, y generalmente la dosificación es muy similar en kilocalorías totales y en gramos de proteína totales. Ahora, es importante también saber que muchas veces sucede que te interconsultan como nutrición clínica y los pacientes están muy inflamados y lo que el cirujano quiere es que suba su albúmina para mejorar la cicatrización, y en realidad es muy complejo porque justo este estudio lo que señala es que ellos evaluaron a los pacientes dependiendo de su PCR, y en pacientes con inflamación alta, que ellos definieron como una PCR mayor a 100, en realidad el llegar a un aporte nutricio total no tiene ningún efecto benéfico contra no llevarlo a ese aporte total. Entonces, en realidad, en los pacientes que tienen PCRs muy altas no se benefician. De hecho, les puede ir peor o les va peor si los llevamos a un aporte nutricio total. Ahora, ¿de qué está compuesta nuestra nutrición parenteral? Está formada por macronutrientes, micronutrientes, agua y electrolitos. Dentro de los macronutrientes vamos a tener carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos van a estar dados principalmente por dextrosa. En el mercado tenemos dextrosa al 2.5%, 5%, 10%, 50% y 70%. Generalmente para las fórmulas personalizadas siempre usamos dextrosa al 50%. Las fórmulas
premezcladas usan otros porcentajes, pero hay que recordar que la glucosa o la dextrosa monohidratada aporta 3.4 kilocalorías por gramo, que son soluciones ácidas, tienen un pH 3.5 a 6.5 y la osmolaridad varía según la concentración. Entonces, es justo lo que yo les decía hace ratito, que las fórmulas periféricas no pueden usar más de 900 miliosmoles. Como cálculo, 5 miliosmoles, un gramo de glucosa equivale a 5 miliosmoles. Entonces, si queremos dar 500 gramos de perdón, 50 gramos de glucosa, que en realidad es un aporte muy bajito, ya nos llevamos 50 miliosmoles. Ahorita haciendo las cuentas con el resto de miliosmoles del aporte de los lípidos y del aporte de las proteínas, vamos a dar cuenta que es imposible llevar a una nutrición total en fórmula periférica. Y hay otra cosa importante a destacar, que se llama velocidad de los flujos. Nosotros no podemos dar un aporte en pacientes graves o críticamente enfermos de más de 5 miligramos kilo minuto, y en pacientes no críticos no deberíamos sobrepasar los 7 miligramos kilos minuto por riesgo de complicaciones que les hablaré más tarde. Ahora, los aminoácidos, que va a ser la presentación de las proteínas en las nutriciones parenterales, en México tenemos presentaciones de 8, 8.5 y 10%. Va a depender el centro de mezclas hospital en donde ustedes estén. La densidad calórica por cada gramo de aminoácidos es de 4 kilocalorías, y justo aquí, un gramo de aminoácidos tiene 10 miliosmoles. Generalmente, al menos para calcularle un gramo por kilo de peso a alguien de 70 kilos, ya usamos 700 miliosmoles. Entonces es como tener en cuenta eso. Un gramo de nitrógeno va a estar dado por cada 6.25 gramos de proteínas, y en los aminoácidos tenemos la ventaja que no tenemos una velocidad de infusión límite. Ahora, los lípidos están dados por emulsiones grasas intravenosas, nos van a dar energía, ácidos grasos esenciales, y las presentaciones en México son del 10 y del 20%. Existen principalmente dos generaciones de emulsiones lipídicas. La primera era de triglicéridos de cadena larga, después se creó una segunda generación que está conformada el 50% por triglicéridos de cadena media, y las presentaciones, así como les comenté que hay del 10 y del 20%, dependiendo de la marca y dependiendo si es premezclada o no, pueden estar formadas por aceite de soya, aceite de oliva, triglicéridos de cadena media o aceite de pescado. Ahora, como todos sabemos, los lípidos nos van a dar 9 kilocalorías por cada gramo, pero estos no en una emulsión lipídica. Cuando lo hacemos en una emulsión lipídica, cambia el aporte de calorías. Entonces, el propofol, por ejemplo, es una emulsión lipídica al 10%, nos aporta 1.1 kilocalorías por mililitro. Las emulsiones lipídicas intravenosas para alimentación, al 20%, que es lo más común que hay en México, nos dan 2 kilocalorías por mililitro, y en México tenemos 30%. Entonces, es importante también recordar que para un metabolismo eficiente se requiere que al menos 30% de las kilocalorías que están aportadas en la mezcla estén dadas por dextrosa. Y ahora, las emulsiones grasas nos dan un pH de 5.6 a 6, y aquí sí hay que ser muy estrictos con los límites de velocidad de infusión. La tolerancia máxima es de 1 a 2.5 gramos por kilo de peso de lípidos, y no debería de exceder los 0.11 gramos kilo hora para evitar complicaciones, que les voy a hablar al rato, en lípidos generalmente de oliva soya. Para los lípidos SMOD, algunas bibliografías reportan que se pueden ir hasta 0.17 gramos kilo hora. En general, en las nutriciones hospitalarias que se administran durante 24 horas es muy raro que se pasen estos límites de velocidad, pero tenemos pacientes en nutrición ambulatoria que no están conectados 24 horas al día a una nutrición, sino 12 horas. Entonces, es en donde más hay que contabilizar que los flujos no se excedan. Ahora, como todos saben, hay siempre una asociación entre uso de emulsiones grasas intravenosas e infecciones. Entonces, la recomendación es que los filtros sean de 1.2 micras, así se va a evitar el corte de partículas y la inestabilidad de las nutriciones, y también se ha reportado que es un filtro de contaminantes como Staphylococcus, Streptococcus y Candida albicans. Bueno, ahora, ¿cómo una distribución ideal de proteínas? En una nutrición parenteral, lo ideal es que las proteínas aporten del 15 al 20% del requerimiento, los lípidos del 15 al 30%, de esos tengamos ácidos grasos esenciales del 2 al 4%, que en realidad todas las fórmulas premezcladas de emulsiones
mejor dicho, todas las emulsiones ya vienen con esos ácidos grasos esenciales y de carbohidratos del 50 al 70%. La otra parte por la cual están formadas las nutriciones parenterales son los micronutrientes. Aquí les pongo la dosis de ingesta alimentaria de referencia. En realidad tenemos dos marcas principales del mercado. Ambas se pueden utilizar. Hay que recordar que ninguna de estas tiene vitamina K, que hay que cuidar el aporte de vitaminas intravenosas en pacientes con lesión renal aguda por su excreción renal y que se debería suplementar con vitamina K 1 miligramo por semana, cuando no se tiene nada de ingesta oral. Ahora, las emulsiones lipídicas tienen cierto porcentaje de vitamina K, por lo cual no siempre se administra de manera como estricta la vitamina K. Dentro de los otros elementos o micronutrientes que utilizamos en las nutriciones parenterales son los elementos traza. Los elementos traza tienen múltiples funciones en el metabolismo y desarrollo. Y lo importante o que hay que saber de estos es que tienen extracción hepática. Hay que evitar el uso de hierro en la solución de nutrición porque cambia el pH de la solución. O sea, nunca deberíamos de indicar una nutrición cuando se hacen personalizadas con hierro porque modifica el pH y que la extracción de cobre y manganeso es meramente hepática. Entonces, con bilis totales mayores a 3.5 automáticamente están contraindicados todos los oligometales porque la presentación pues vienen todos juntos. Ahora, del zinc es un elemento que vale la pena mencionar aparte porque es en el que se deben de ajustar el aporte y el SGI externo, que se puede dar por fuera, el aporte en pacientes con ileostomías de alto gasto o pérdidas gastrointestinales importantes. Dentro de los electrolitos, la realidad es que nosotros podemos tener pacientes que tengan deficiencias hidroelectrolíticas importantes, pero siempre la recomendación va a ser dar el requerimiento calórico adecuado, el requerimiento acorde al peso o a los requerimientos diarios, y lo que se requiere es suplementación externa por deficiencia de potasio, fósforo, magnesio, se dé en soluciones externas, no se vaya a administrar en la dieta. Ahora es importante señalar que cuando nosotros indicamos una dieta personalizada, dependiendo del volumen de glucosa y proteínas, es la capacidad que tenemos de administrar electrolitos y el volumen de los mismos, porque si no hacemos una administración adecuada en volúmenes, se puede inestabilizar la nutrición. Pues generalmente se administra el requerimiento recomendado y lo que la nutrición tolere sin desestabilizarse, y todos los aportes externos o extras que se requieran deben ser por fuera, porque también obviamente existe el riesgo que si en algún punto le estamos dando más, por ejemplo, potasio en la nutrición y el laboratorio siguiente tiene hipercalemia, vamos a estar en un problema porque no podemos seguir dando esa nutrición con electrolito extra, por así decirlo, porque pues, tiene riesgo de complicaciones. Siempre se recomienda solo la dosis mínima requerida acorde a peso y requerimientos nutricionales. Y bueno, dentro de las mezclas o fórmulas premezcladas o listados para usarse, en México tenemos 3 marcas principales, que son estas. Aquí les pongo las presentaciones que más comúnmente podemos encontrar. Los aportes en realidad son muy similares y pues bueno, son altamente confiables. Lo que valdría la pena mencionar es que de preferencia no hay que agregarles múltiples elementos o vitaminas o oligometales dentro de la fórmula, porque cada que nosotros picamos la fórmula, aunque pues obviamente la farmacéutica nos dice que no hay problema, que están hechas para poderse picar y administrar medicamentos o administrar otros micronutrientes, aumenta el riesgo de infecciones. Entonces, sí es posible limitar el administrar estos micronutrientes y administrarlos de forma externa, que serían los multivitamínicos y los oligometales. Ahora, hay que tener ciertos cuidados con la nutrición, evidentemente. Para las fórmulas lipídicas, el tiempo de colgado solas, las fórmulas lipídicas no deberían estar más de 12 horas. Para las fórmulas lipídicas con dextrosa y aminoácidos, que es una nutrición total, pueden estar hasta 24 horas. Y hay que recordar que las multivitaminas son fotosensibles, por lo cual no deberían de estar colgadas más de 4 horas. Entonces, la recomendación siempre es que estas se administren de forma externa para que no se pierda
los nutrimentos, o sea, las vitaminas como tal. Ahora, ¿cuál es el seguimiento que le debemos dar a nuestros pacientes? De manera basal, todos deberían de tener una hemática, tiempos de coagulación, electrolitos séricos, química sanguínea, niveles de triglicéridos, de albúmina. Deberíamos tener un peso, saber el balance de nuestro paciente y en las pruebas de función hepática. En todos los pacientes, lo ideal es que el primer día, y más en aquellos que tienen riesgo de síndrome de realimentación, valoremos de 1 a 3 veces en el día los electrolitos séricos. Que es como en lo que vamos a hacer como muchísimo más énfasis, porque los pacientes que se realimentan tienen indicación de electrolitos cada 12 horas para estarlos reponiendo y poder aumentar el aporte. Ahora, en los pacientes críticamente enfermos, lo que se va a pedir diario son electrolitos séricos, química sanguínea, conocer el peso y los balances. Y de manera semanal, pruebas de función hepática, triglicéridos, albúmina, hemática. Ahora, la glucometría capilar va a ser a requerimiento y en los pacientes estables, en general, lo que vamos a seguir solicitando más son los electrolitos séricos de 1 a 2 veces por semana y todo lo demás prácticamente puede ser semanal. Y cuando los balances pues son neutros, en realidad nos podemos guiar más por la exploración física. Y bueno, ahora voy a hablarles de las complicaciones. La complicación metabólica más común siempre va a ser la hiperglucemia. Esta se asocia a sobrealimentación, principalmente. Sin embargo, no todos los pacientes sobrealimentados van a presentar hiperglucemia. Va a estar asociada a supresión a la insulina, a la resistencia de la misma y a la gluconeogénesis por estrés e infección. Hasta un 50% de los pacientes con una velocidad de infusión de 4 miligramos kilo minuto. Recuerdan que les decía que en pacientes críticamente enfermos no debemos de pasar los 5. Son 50% de los pacientes que no pasamos esos 5 van a desarrollar hiperglucemia. Y aquí de manera inicial se puede dar una dosis de insulina de 0.05 a 0.1 unidades gramo. Y en pacientes que tienen hiperglucemia de 0.15 a 0.2 unidades gramo. Ahora, igual que con los electrolitos, nosotros podemos añadirle la bolsa personalizada insulina. Sin embargo, el riesgo es que en algún momento, por algo, nos empieza a hacer hipoglucemias. Si la bolsa tiene insulina, técnicamente vamos a tener que desechar esa bolsa y no se va a poder utilizar. Entonces, generalmente, lo que se recomienda para evitar tirar la bolsa es hacerlo por externo. Ahora, en los pacientes pueden presentar hipertrigliceridemia. Esto va a estar asociado a las velocidades de administración rápida de los lípidos. Como ya les había comentado, es 110 miligramos kilo hora, lo máximo que se debería de llegar a utilizar. Las concentraciones séricas aceptables de triglicéridos de 400 miligramos. Antes de esto, o sea, antes de los 400 podemos solo vigilarlos. Y una de las opciones cuando ya usamos los 400 miligramos es ciclar los lípidos. Y bueno, también tenemos como otra complicación metabólica las hipoglucemias de rebote. Estas van a estar asociadas a la suspensión brusca de nutrición parenteral. La recomendación es que se haga una disminución gradual de la infusión de nutrición parenteral durante 1 o 2 horas o a la mitad de la infusión de la misma. Y si por alguna razón se tiene que suspender de manera abrupta la nutrición, siempre infundir algún aporte de glucosa durante 1 o 2 horas. Otra de las complicaciones muy relevantes son las infecciones asociadas a catéter. La nutrición parenteral es un factor de riesgo independiente para las mismas, con una OR 2.65. Sin embargo, se ha visto que hay métodos y técnicas por las cuales disminuye el riesgo. Justo en este estudio lo que se hizo fue que se usan en muchos hospitales ya esponjas impregnadas con clorhexidina en el parche protector, y eso disminuye de manera significativa las infecciones asociadas a catéter. Y también en este estudio les señalé que son pacientes, o sea, todos los pacientes tenían uso de lípidos intravenosos que la NPT. Ahora, dentro de las complicaciones hepatobiliares, tenemos 3. La colestasis, que va a presentar aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la GGT, bilis directa de más de 2, puede o no puede tener ictericia. Generalmente se relaciona con el tiempo de administración. Es muy frecuente que empiece a elevar bilis o empiece a elevar GGT y fosfatasa el paciente y culpen a la nutrición parenteral por esto. Sí puede suceder, sin embargo, no
es en los primeros días. En estos estudios, generalmente los pacientes tienen nutrición parenteral de uso crónico. El 55% de los pacientes va a tener colestasis asociada a nutrición a los 2 años, el 64% a los 4 años y el 72% a los 6 años. Entonces, antes de culpar a la nutrición por la elevación o por el patrón colestático, hay que ver qué otros medicamentos pueden estar relacionados o asociados. También se pueden formar sedimentos o cálculos en la vesícula biliar y esto va a estar más asociado a la falta del estímulo enteral, en la disminución de la liberación de colecistoquinina, lo que va a generar una estasis biliar. Y lo que también puede presentarse es esteatosis, y justo esta otra vez está ligada a la velocidad de difusión de las emulsiones lipídicas, que excede la capacidad del hígado para eliminar los fosfolípidos y los ácidos grasos, va a generar un depósito directo en el hígado. Y aquí vamos a ser un poco más estrictos con el aporte o la velocidad del flujo, que debe ser 1 gramo/kilo día en pacientes que reciben nutrición a largo plazo. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a todas las preguntas. Mil disculpas. Siempre en estas cuestiones en vivo hay a veces alguna cuestión ahí técnica, pero bueno, ya estamos aquí conectados. Muchísimas gracias, doctora Ana Belén, por compartir en esta noche pues tus valiosos conocimientos con nosotros, con la comunidad de internistas, porque bueno, sabemos que este es un tema relevante, si bien es cierto, pues no todos los pacientes van a requerir un tipo de terapia como este, aunque estén con una gravedad de una enfermedad clínica, pero al final del día, bueno, no todos están en terapia intensiva, no siempre contamos en los hospitales, bueno, con los servicios así como muy completos y nos tenemos que enfrentar a ello, ¿no? Creo que ha sido bastante puntual en los conceptos más importantes y bueno, eso creo que nos ha quedado perfectamente claro. Le quiero agradecer también al doctor Axel Pedraza que nos acompaña en esta noche como moderador de la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, al momento estamos conectados alrededor de casi 700 asistentes, a los cuales les agradecemos mucho siempre el interés y la puntualidad con la que están acompañándonos cada semana en nuestras sesiones académicas. Y bueno, sin más, Axel, no sé si tengas alguna pregunta para la doctora. Ok, primero, doctora Ana Belén, un gusto. No tengo el placer, pero con esta plática me quedo con un excelente sabor de boca y felicidades, excelente ponencia. Y pues bueno, yo siempre he pensado que la nutrición es un tema que todos no necesariamente solamente debemos tener una embarradita, sino de en realidad adentrarnos. Y ahora que alguien internista, posteriormente intensivista, y que ahora haga un máster, una especialidad en nutrición, es algo muy bueno. Y pues bueno, a mí me gustaría hacerte unas preguntas personales, un poquito controversias, pero una es muy enfocada acerca de, vaya, a nadie nos queda duda sobre la integridad funcional del aparato digestivo, úsalo, ¿no? Nosotros, sobre todo en piso de medicina interna, hay pacientes que, si sea ya por alteraciones previas, ya sabemos que su absorción no es buena, pacientes que estamos valorando por intestino corto, pacientes que estamos valorando con alteraciones en el gluten o que pueden tener cualquier otro tipo de alteraciones en la absorción por deficiencia de las vellosidades o atrofia y que obviamente una patología aguda, sea directa o indirecta, va a tener repercusiones en esto. Y otro grupo que vemos mucho en terapia intensiva y que a veces también los mandamos o los recibimos en piso después de una larga estancia, aquel crítico crónico. Entonces hablamos de una falla intestinal. En estos pacientes, ¿qué opinión en concreto tienes tú? ¿Qué momento o qué consideras acerca de la nutrición mixta, parenteral-enteral, como para alcanzar los requerimientos en aquellos pacientes que sabemos que tienen una integridad anatómica, pero posiblemente funcional no tan buena? Ok, mira, nosotros justo en el Instituto de Nutrición tenemos, y son los pacientes ambulatorios, pero justo todos los pacientes con falla intestinal tienen indicación de nutrición parenteral, porque es evidente que la absorción no va a ser, a veces se calcula de un 40 o un 60% del consumo. Entonces, eso lo hacemos más como en los pacientes ambulatorios, que les hacemos un recordatorio de 7 días de la semana de todo lo que comieron en 7 días de la semana y les calculamos que de esa ingesta total vía oral
se absorbió entre un 40 a un 60%, y de ahí hacemos el cálculo para darle la nutrición parenteral para cubrir en 7 días de la semana el requerimiento real. Entonces, o sea, en realidad, o sea, falla intestinal, de los 3 tipos de falla que existen, todos les toca nutrición parenteral, aunque tengan integridad, digamos que física, ya sea intestino corto, si tienen pseudoobstrucción crónica, Crohn, les toca nutrición parenteral complementaria, justo. Y en hospitalizados, la misma consideración en base a aquellos En, críticos crónicos o aquellos prolongados de medicina interna que tenemos en sí, ocasiones. sí, justo en los hospitalizados igual lo que hacemos es un recordatorio de 24 horas, y de ahí calculamos que probablemente están absorbiendo un 50% de lo que están consumiendo, y la nutrición la preparamos o la calculamos para dar el complementario de lo que estarían requiriendo al día. Y en crónicos igual, digo, ahí calculamos generalmente cuando ya la PCR no esté elevada, nos podemos ir a 30-35 kilocalorías por kilo de peso para tratar de recuperarlos y ganar peso. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos, están conectados de todas partes del país, ya nos mandan saludos, ¿no? Desde inicios de la sesión, ¿no? Desde todos los estados de la República Mexicana, y también hay gente conectada desde otros países como Bolivia, los Estados Unidos, El Salvador e incluso hasta Polonia. Entonces, bueno, creo que siempre las sesiones académicas del colegio han sido de interés para la comunidad médica. Le mandan muchas felicitaciones, doctora. Creo que la exposición está, bueno, ha sido excelente, como comentaba el doctor Axel. Y tenemos una pregunta por parte del doctor Julio César Lastra. Específicamente es pacientes sépticos que tienen soporte nutricional parenteral y tienen una hiperglucemia severa de difícil control. ¿Se llegan a dar mezclas más hipocalóricas en relación a glucosa, como bajar a menos de 25 calorías por kilo de peso, o cómo lo realizas, Ana Belén? O sea, en realidad la indicación es si tienes glucosa más de 300 miligramos decilitro o tienes una descompensación, automáticamente está contraindicado el uso de la nutrición. Primero hay que corregir el descontrol glucémico. Ahora, en realidad como la nutrición parenteral no es como la dieta que podrías usar, tal vez una dieta enteral, que podrías usar fórmulas especializadas para diabético que pueden contener un menor contenido de carbohidratos, sino en la nutrición parenteral sí tienes que ser muy específico en las proporciones por la estabilidad de la fórmula y el pH de la fórmula. Generalmente no nos movemos tanto en esa parte, lo que hacemos es, o sea, si está descontrolado, se podría reducir, o si está muy descontrolado, en realidad lo que le toca es suspender la dieta, controlar la hiperglucemia y después reiniciar. Ok, Axel. Justo basándose un poquito, no tanto específicamente en esta pregunta, hace un par de años algunas publicaciones acerca de el uso y el beneficio de la nutrición parenteral, dividiendo los elementos y poniéndolos en tantos, digamos, en el transcurso del día a versus la nutrición parenteral de 24 horas. Se vio que no era como tan, digamos, beneficioso o no había una diferencia significativa. ¿Qué consideración tienes o hay algún caso todavía en específico donde se puede utilizar estos tantos de lípidos con infusión continua del aporte calórico de glucosa, propiamente, de carbohidratos? ¿O hay alguna consideración específica que ustedes usen? O sea, separarlos. Sí. En realidad, no, o sea, no se dan separados. Lo que se necesita, y justo era en alguna parte de la práctica lo dije, necesitas un 30% de carbohidratos para que el lípido tenga efecto. Tampoco tiene sentido, por ejemplo, decir, como le vamos a poner o sea, solo aminoácidos, la función metabólica se pierde. Entonces, darlos como por separado o solo una parte, no, en realidad no se debería de hacer. Lo que se puede llegar a hacer es que si tú estás teniendo una mezcla y dices, solo quiero llegar a tantas kilocalorías, que no sé, pacientes graves que tal vez están sedados con propofol, y se te van a pasar las kilocalorías por el propofol, pero puede ser el caso, ¿no? Que están en terapia de reemplazo renal continuo y necesitas alcanzarla en proteínas. O sea, ahí es un poquito complejo porque la fórmula en porcentajes glucosa, carbohidratos, proteínas no te va a quedar. Lo que puedes hacer es darle los aminoácidos que falten externos. Eso sí,
pero no como solo dar aminoácidos o solo dar glucosa o solo dar lípidos. No, no tiene como mucho sentido en la cuestión metabólica. Ok. Bueno, y tenemos otra pregunta por parte de la audiencia. El doctor José Manuel Flores, aparte de felicitar la doctora, nos pregunta, ¿cuánto tiempo se tendría que llegar a utilizar en un momento dado el soporte nutricional parenteral en un paciente que tenga una fístula enterocutánea de alto gasto? Pues la realidad es que justo la nutrición mayor a 30 días se llama nutrición crónica. Digo, hay pacientes que pueden estar meses con nutrición parenteral. Obviamente hay complicaciones metabólicas que hay que ir siguiendo, pero no existe en la bibliografía, no existe como un límite del que se use. Yo les decía, o sea, los pacientes ambulatorios, hay pacientes que llevan de manera intermitente, por ejemplo, tenemos nosotros en el Instituto de Nutrición un paciente que tiene más de 20 años de manera intermitente en diferentes programas con nutrición parenteral porque tiene una falla intestinal que no le permite alimentarse. Entonces, no existe un límite, el problema es que los pacientes generalmente hacen enfermedad mineral ósea. Entonces, esa es como una de las partes. La otra es que no tenemos una manera de medir en realidad los elementos traza. Entonces, son como estas las complicaciones, pequeñas complicaciones que podría haber, es que la enfermedad mineral ósea y que no tenemos manera de medir los elementos traza. Sin embargo, la revisión mensual de laboratorios generales de pruebas de función hepática nos van guiando a si tendríamos que hacer un cambio. Pero digo, nosotros tenemos pacientes que han estado por años en programas de nutrición parenteral. Ok, doctora. Bueno, y también surge la duda, ¿cuáles criterios se utilizarían, no nada más clínicos, quizás bioquímicos, como para ir monitorizando la respuesta como tal al soporte nutricional parenteral? Justo lo que hacemos nosotros, aparte de evidentemente ver el peso, se puede hacer una bioimpedancia. La dinamometría es algo muy importante porque otra parte muy relevante de la nutrición parenteral, tanto en hospitalizados como en su casa, es que los pacientes, o sea, una vez que tú ya los alcanzaste en kilocalorías y que empiezas a ver que ya están inflamados, que están empezando a ganar peso, que la albúmina va para arriba, lo que tienes que hacer es tener un muy buen equipo de fisioterapia y rehabilitación, porque así como cualquier persona, ese consumo de kilocalorías, de proteínas, de grasa, necesitas que se haga masa muscular. Entonces, sí llega a pasar que llega un punto en el que los pacientes empiezan a tener como pancita, pero los ves y están sarcopénicos. Entonces, justo lo que nosotros evaluamos es dinamometría, bioimpedancia, obviamente el peso y la calidad de vida y la función. Los pacientes que llevan un buen rato con la nutrición parenteral, nosotros vamos viendo cómo en realidad su vida y que tienen falla intestinal, su vida cambia por completo de ser pacientes que en algunos hospitales pueden llegar a decir, no tiene nada más que se le pueda hacer, se va a morir porque tiene falla intestinal, a llegar a vivir de una nutrición parenteral. Ok, ¿y cómo sería? Bueno, estamos hablando entonces de una situación un poco más crónica, pero en el paciente críticamente enfermo, o sea, ¿se puede de alguna manera también seguir monitorizando esa respuesta? ¿O Pues es? puede ser por la bioimpedancia en realidad, sería lo más fácil si es un paciente que no coopera. Ujú, exacto. Ok. Axel. Si consideras, ahorita que mencionaste acerca de los, sobre todo los marcadores proteicos de la albúmina, consideras, y sobre todo en pacientes ambulatorios, que tenga un beneficio mayor el uso de la prealbúmina, pedirlo consecuentemente con respecto a la albúmina, o crees que ya en los ambulatorios sea suficiente No, en con la los albúmina? ambulatorios la verdad es que es suficiente la albúmina. De hecho, Ujú. el protocolo ERAS y Ajá. todos los protocolos como prequirúrgicos, que es generalmente los pacientes están estables, con el uso de albúmina es más que sencillo. Ok, y la prealbúmina la dejarías únicamente para una valoración inicial en pacientes que ya no están Y inflamados o como una medida de alcance terapéutico en los pacientes hospitalizados. pues mira, si tuviéramos acceso a la prealbúmina, en realidad podría ser una buena medida de alcance terapéutico, pero creo que la realidad es que en muy pocos lugares la tenemos. Es como la calorimetría indirecta, que sería el gold standard, pues casi nadie lo tiene, ¿no? Entonces.
Sí, bueno, nosotros lo tenemos y lo más o menos bueno, lo hacemos y llegamos en pacientes que no están inflamados y quería sobre todo saber tu opinión Ujú. acerca de esto, sobre todo en pacientes hospitalizados, que decimos ya alcanzados a pralúmina, ya trata de regular y hacer una estandarización del tratamiento nutricional que puede quedar este paciente, ¿no? Y bueno, igual y de manera institucional, ¿no? Pero eh, pública, creo, varios laboratorios se tiene el acceso, ¿no? Como para decir una medida, tal vez cada 3 semanas o mensual, más o menos, pero bueno, si con la albúmina es suficiente, creo que es bastante bueno. Sí, justo en los no inflamados. Así es, sí, en los no inflamados, no, en los inflamados no tiene ningún sentido pedirla. Ah, y bueno, también surge la duda acerca de, ¿hay algún protocolo en particular? ¿Cambian las fórmulas y los marcadores? Por ejemplo, en las pacientes que tienen un embarazo y que por alguna situación clínica requieren este tipo de soporte. Mira, ahí te voy, no les voy a mentir, yo nunca he trabajado con embarazadas en la parte de la nutrición parenteral. La bibliografía como tal, las guías ASPEN y ESPEN no mencionan o no tienen una parte en donde especifiquen si hay algún otro manejo especial para las embarazadas. Lo que sí se tienen que hacer son los ajustes calóricos dependiendo el momento del embarazo, o sea, las semanas de gestación. Eso es lo único respecto a las embarazadas que podría yo mencionarles. Ok, Axel. Yo creo que es muy difícil que una paciente embarazada no tenga integridad del tubo digestivo y se puede usar. Yo creo que, la verdad, yo creo que por eso no está descrito, porque si tuviéramos el caso de una embarazada que tiene pérdida de la integridad por alguna condición quirúrgica, seguramente estaría en vías de desembarazo, ¿no? Y la llevaríamos a un paciente en el contexto de un posquirúrgico, ¿no? Complicado con intestino corto, falla intestinal o cualquier situación que la haya llevado a esto, ¿no? Yo creo que por eso la falta de literatura específica acerca de algo muy de esto particular, ¿no? Sí, claro, ¿no? Quizás el enfoque sería a lo mejor en pacientes que ya tienen, por ejemplo, un intestino corto, ¿no? Y que desearían embarazarse. Creo que ahí No, sería el panorama bastante más complicado, ¿no? sí. Pero bueno, tenemos otra pregunta por parte del doctor Julio César Lastra. Muchos pacientes sépticos hacen descontrol glucémico. Ya una vez iniciado el soporte nutricional parenteral, si hay dificultades en su control y requiere el apoyo, entonces es necesario suspender la nutrición, infundimos insulina o ajustamos la glucosa que se infunde, o creo que es un poco muy relacionado a la pregunta que Sí, de o hace rato. sea, si el descontrol no es, o sea, no es un descontrol importante, justo, o sea, hay las dos opciones, que uno, si es una mezcla personalizada, vaya calculando y le vaya agregando a la nutrición la insulina, que se calcula como de 0,05 hasta 0,15 unidades por gramo de glucosa. Sin embargo, era lo que yo les decía, cuando tú le pones insulina a la bolsa y por alguna razón hace hipoglucemia, vas a tener que desechar esa bolsa. Siempre la recomendación es tratar de, y más cuando ya están estables, tratar de hacer el ajuste externo como si fuera una dieta normal. Ahora, si el paciente tiene menos de 4 o 5 gramos kilo al día de glucosa, es raro, si ya no está inflamado, que haga hiperglucemia, pero lo puede hacer. Entonces podría hacer el ajuste de irnos del 25 kilocalorías por kilo de peso a 22 kilocalorías por kilo de peso del aporte real, si estuviera muy descontrolado y eso nos está causando demasiados efectos. Ahora, las bolsas premezcladas, la recomendación es no estarlas picando por el riesgo de infecciones. Entonces, igual ahí le tocaría que el uso de insulina sea externo y el ajuste de la insulina sea externo. Ok, bueno. Axel, ¿o alguna otra pregunta? No, la verdad, vaya, excelente todo, la verdad, muchas gracias por este aporte y mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, todavía aparece una pregunta más en el chat. La doctora Cintia García nos pregunta, bueno, igual va relacionada con el último comentario, pero creo que es importante que
que se externen las dudas de la gente que está conectada, ¿no? ¿Cómo se indicaría el manejo de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? O sea, ¿hay alguna diferencia en el manejo? Pues mira, o sea, en hospitalizados en realidad creo que es mucho más fácil el control de la glucosa en tipo 1 y tipo 2 porque tenemos el equipo de enfermería y demás, pero no habría diferencia a veces y esto suele suceder tal vez con los pacientes con diabetes tipo 1 que están infundiéndose nutriciones a través del yeyuno. Los porque a mí me ha tocado trabajar con los endocrinólogos especialistas en diabetes, con estos pacientes que tienen como un aporte de glucosa muy alto y muy específico en horarios, eh, pueden llegar a tener esquemas basal bolo, sí, ellos sí están estables, justo. Si están estables, pueden tener un esquema basal bolo e ir ajustando el basal a los requerimientos. Sí, claro. Eso suena bastante sensato, ¿no? En el manejo. Axel. No, pues nada, nada, la verdad, yo creo que sí, justo algo que recalcó muy bien la doctora es que la nutrición parenteral, yo creo que discúlpeme si no hago bien la interpretación, no es una urgencia, ¿no? Debes de estabilizar primero las condiciones de tu paciente, hemodinámicas, y no solamente hemodinámicas, macrohemodinámicas, sino microcirculatorias de ácido base antes de considerar que tu paciente es candidato, ¿no? Y bien lo mencionan las guías ASPEN-ESPEN en un paciente, tienes que estadificar primero el riesgo y decir que un paciente 3, 4 días sin recibir una nutrición completa o antes de considerarlo candidato a nutrición parenteral, definitivamente tienes que tener la estabilidad. Y eso implica también alteraciones metabólicas, no solamente un paciente crítico que está multiinvadido, ¿no? Sí, claro. Sin duda. Eso es bastante claro. Muchas gracias, Axel. Bueno, creo que el tema es bastante amplio, ¿no? Es bastante también, se puede decir, tiene sus aristas, ¿no? Sus puntos, como decía Axel, ahí de a veces no ponerse tan de acuerdo. Y creo que da muchísimo más para nos gustaría a lo mejor hacer un taller, ¿no? De nutrición, no nada más parenteral, sino enteral, ¿no? Que también es bastante complejo, ¿no? El uso de sondas, el uso de, bueno, todos los suplementos que se pudieran agregar en pacientes que también lo pudieran requerir. Y bueno, creo que no hay hasta el momento alguna otra pregunta. Bueno, sí, llega como todo en la vida, ¿no? Alguien llega corriendo, ¿no? El doctor Daniel Barrera nos pregunta, ¿es mejor usar el gasto energético basal, grado de estrés y actividad que la calculadora Aurora de soporte nutricional parenteral? Miren, justo en alguna plática, en alguna parte de la plática les comentaba, o sea, hay estudios que han evaluado usar calorimetría indirecta, balance nitrogenado versus fórmulas estándar, que hay más de 200 fórmulas estándar y calculadoras que te dicen cuál sería el requerimiento basal. Y se ha identificado que no hay diferencia significativa en mortalidad en días de terapia intensiva si nos vamos a una fórmula basal a 25 kilocalorías por kilo de peso o 30 kilocalorías, dependiendo si es obeso o no es obeso. Entonces, teniendo en cuenta que no hay ninguna diferencia en mortalidad, yo considero, y lo que yo he visto trabajando, o sea, en la terapia intensiva en nutrición y ahora en la parte de nutrición clínica, lo más fácil para todos es calcularla 22, 25, 30 kilocalorías por kilo de peso o en obesos 11 a 14 por peso real. Si así fuera, o sea, no tiene sentido como complicarse la vida porque no va a haber diferencia en qué le pueda suceder al paciente. Ok. Y por ejemplo, en los pacientes graves que requieren norepinefrina, ¿sí? Y que están bajo ese tipo de tratamiento, ¿se puede iniciar la nutrición parenteral? O O sea, sea, los pacientes, es como un punto, es como la nutrición integral. O sea, técnicamente, si está muy, muy grave, si está muy chocado, o sea, lo que menos te va a importar en ese momento, y si estás en las primeras 48 horas, es iniciar la nutrición parenteral. sí, claro. Entonces, no hay un límite que te diga, como a tantos mililitros o tal dosis de norepinefrina ya no puedes indicar la nutrición. O sea, eso no está escrito, solo te dice si el paciente está hemodinámicamente inestable.
y requieres muchas otras cosas, la realidad es que no se va a beneficiar. Como igual les puse en un estudio en donde se evaluó la PCR, si tienen una PCR muy alta, más de 100, no se benefician de nada de estarles dando la nutrición, de hecho aumenta su mortalidad. Entonces justo si son pacientes que están muy inestables, generalmente si están muy inestables van a estar acidóticos, van a tener lesión renal, van a tener lesión hepática, van a tener muchos otros factores que te contraindican el uso de la nutrición, van a estar acidóticos. Entonces yo creo que no hay el número exacto, pero sí tener en cuenta que si tenemos tal vez un punto 15 microgramos kilo minuto para abajo, es algo seguro. Igual para un uso de nutrición enteral, las complicaciones son en dosis muy altas, pero en realidad en general todos a partir de punto 15, punto 12 dejamos de dar una nutrición total enteral por el riesgo de complicaciones y porque no tiene sentido alimentar a alguien que está tan inflamado. Sí, claro, hay prioridades, como bien lo comentaban, Así es. ¿no? La doctora Gaby Lisiaga nos pregunta, ¿qué opinas acerca del uso del dipéptido de glutamina en relación a los parámetros evolutivos de los pacientes en este tipo de tratamiento? Pues, o sea, hay el uso de glutamina en general ya está muy bien descrito que solo en cierto grupo de pacientes va a tener beneficio. Y esos son los pacientes quemados. Fuera de eso, hay algunos estudios en donde se ha visto, pero eso es otra cosa completamente diferente en los pacientes que hacen lesiones orales asociadas a quimioterapia, se benefician, pero de vía oral. Y únicamente en nutrición parenteral, yo diría en pacientes quemados. Ahora es súper importante recordar que tampoco se recomienda que se la agreguen a la nutrición como tal. O sea, si el paciente la requiere, darla de forma externa, no en la bolsa. Ok, y bueno, todavía surge otra pregunta ahí, porque bueno, hay que recordar que estamos conectados directamente en la plataforma del colegio, pero también en Facebook y en YouTube. Y bueno, surge por ahí otra pregunta. Si bien nos comentaste de que hay múltiples escalas de valoración antes, durante, después de, bueno, en particular, el Conut Score puede servir en un momento dado para valorar el inicio de o el retiro de el soporte nutricional parenteral. Bueno, en realidad la guía ASPEN y la guía ESPEN te dicen que el valor del retiro del soporte es porque tú estás asegurando que tiene otra vía de alimentación segura que va a cubrir al menos el 60% de sus requerimientos. Ujú. Entonces, si tú tienes, o sea, porque puede suceder, ¿no? Nos ha pasado que hay pacientes que están en delirium y se arrancan la sonda, o que no quieren comer, o que no les gustan los complementos, o que no les gusta la comida del hospital. O sea, en realidad eso no es una indicación para dejarle la nutrición parenteral, ¿no? Es controlar el delirium, ponerle la sonda, pero no, o sea, los parámetros del CANUT, digamos, son como parámetros que nos van a hablar del estado de inflamación y no tienen nada que ver con el si tienen o no una capacidad de un tracto digestivo funcional. Entonces, yo no me guiaría por ellos para decir, no, sí le puedo quitar la NPT porque pueden que todos estén bien, pero no tenga un tracto digestivo funcional o tenga alguna falla intestinal. Ujú. Ok, bueno, aquí ya revisando las diferentes plataformas, creo que no hay por el momento alguna otra pregunta, solamente felicitaciones, doctora Ana Belén. Okay. Y de verdad, muchísimas gracias por esta plática que creo que ha sido, insisto, ajá, muy puntual en los aspectos más importantes y que ha venido a fortalecer y a enriquecer muchos de los conceptos que ya teníamos, ¿no? Insisto, invitada para las siguientes sesiones, ¿no? Tenemos más proyectos en el Colegio de Medicina Interna. Axel, algún otro comentario? De nuevo, externar las felicitaciones y creo que es algo que todos los internistas debemos de conocer, enteral o parenteral, por lo menos lo que muy claramente dijiste en cuanto a las indicaciones de inicio y retiro, ¿no? Para que nos quede muy claro cuándo y cómo, vaya, pedir un soporte nutricional, yo digo siempre, ¿cuál? El que sea una valoración de un nutricional, nunca está de más en los pacientes tanto hospitalizados como en nuestros pacientes con ciertas comorbilidades, ¿no? Pero vaya, sí invitarlos a todos a esto y muchísimas gracias, doctora.
No, a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora Ana Belén Castro, y bueno, muchísimas gracias a todos los médicos que se han conectado en esta sesión académica mensual. Les invitamos a estar de nueva cuenta en la próxima semana, el próximo miércoles. También abordaremos un tema bastante interesante. Hay nuevos tratamientos para cáncer de mama y por lo tanto nuevos retos en el manejo de las comorbilidades y las complicaciones. Así que, bueno, sin más, a través de mi persona, bueno, la mesa directiva y el doctor Faustino Morales, les agradecemos su conexión en esta noche. Que descanse. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.